Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Vamos a continuar con donde dejábamos el sábado. Bueno, el sábado, entonces antes, como siempre lo hacemos, como siempre es habitual, el sábado estábamos hablando de algo relacionado con lo que es la elaboración de un modelo funcional de la conducta que mencionábamos que requiere unos pasos indispensables. El primer paso, siempre para el análisis funcional, eso sí es un requisito, es definir la conducta, definir siempre una conducta objetiva. Es decir, el paciente puede venir con muchas conductas que quiera cambiar, es más que esperable, pero siempre objetivizarlo en el que o en la conducta que más le genere malestar al paciente. Es decir, el paciente puede decir, bueno, tengo compulsión, soy mentiroso, o bueno, muchas conductas, pero hay que objetivizar la que está generando más eh, dificultad en la vida cotidiana del paciente y posterior de abordar esa consulta, trabajar las demás conductas que tenga el paciente. También decíamos que luego de tener una conducta objeto, la idea es identificar esos antecedentes que trae la conducta. Por ejemplo, qué pasa antes de que esa conducta se desencadene en el paciente. Luego también identificar cuáles son las variables del organismo o variables modulares que caracterizan o esos estados que también se presentan cuando el paciente tiene la conducta. Entonces, por ejemplo, problemas psicológicos, etcétera, que mencionábamos. Y por último, identificar las consecuencias y la función de la conducta objetivo. Es decir, qué pasa después de que el paciente tiene la conducta. ¿Para qué tiene una conducta? ¿Qué obtiene el paciente con la conducta? Recordemos que para la terapia cognitivo-conductual o desde la terapia cognitivo-conductual, toda conducta tiene una función. Toda conducta tiene una función que, pues, le sirve al paciente para algo. Mencionábamos el ejemplo de la tricotilomanía. Muy posiblemente, pues esa es una conducta obviamente con una respuesta ansiosa o de una respuesta ansiosa, pero que le sirve al paciente para reducir su ansiedad. Muy poco en realidad en cuanto al tiempo, pero que es una conducta que a pesar de ser desadaptativa, es una conducta que le funciona al paciente. Mencionábamos también que antes de realizar el análisis funcional de la conducta, es esencial definir de forma clara, de forma precisa, cuál es el objeto de análisis, cuál es la conducta problema. Esto incluye entonces dar también una definición en términos más específicos, en términos más definidos, con ejemplos concretos de cuándo pasa la conducta, de tal forma que también reduzcamos esa interpretación subjetiva, que la interpretación subjetiva sea mínima. Y es allí donde dábamos unos ejemplos, que son los que ya les voy a presentar para que podamos recordar. Entonces, estos eran los ejemplos, me siento mal, y la poníamos un poco más concreta. Entonces, tiene sentimientos de tristeza, de desesperanza, llora, piensa que no merece la pena vivir, el hijo se porta mal, entonces no obedece a la primera orden, es decir, es poner la conducta un poco más objetiva. Entonces, es importante que todo el mundo tenga claro que hay que evaluar, que vamos a querer cambiar en relación, pues, como la terapia cognitivo-conductual. Y que también mencionábamos que una buena definición facilita el trabajo cuando un paciente va a ser remitido, sea otro profesional del área de la salud o sea algún otro servicio, las personas ya van a tener un objeto de lo que es la conducta, una configuración de lo que es la conducta. La identificación de las consecuencias de la conducta nos permite detectar cuál es la función de ese comportamiento para el paciente, qué obtiene emitiendo la conducta. Entonces, la idea esencial del análisis funcional es que la conducta tiene un propósito, como ya les había mencionado. La conducta siempre tiene un propósito que, pues, el final, vamos a mirar cuáles son los reforzadores. Pero entonces, el propósito final del análisis funcional de la conducta es comprender la función de ese comportamiento del paciente. En general, la conducta problema es maladaptativa o desadaptativa, pues tal y como es calificada en muchos casos. Una conducta maladaptativa será aquella que no provee ninguna ventaja a la persona, es decir, no es beneficioso para la persona.
pero que tiene consecuencias que resultan, digamos, para aliviar una ansiedad, por ejemplo. Entonces, veamos esta parte de la atención social, de las consecuencias que tiene, es decir, pues como de las consecuencias que resultan en los beneficios para quien emite la conducta. Entonces, si es de atención social, la atención de los demás es uno de los reforzadores más potentes que existen para mantener una conducta en nosotros como seres humanos y que tenemos diversos factores. Un déficit, por ejemplo, intelectual, de habilidades sociales, modelos de conducta inadecuados, un patrón de aprendizaje disfuncional, que impiden que algunas personas puedan obtener atención de una forma adaptativa o socialmente aceptable. Un reforzador de la conducta tangible. El deseo de poseer determinadas cosas impulsa muchos comportamientos desadaptativos. También hay otros que es la estimulación sensorial, el escape o evitación, que ya hemos visto que el escape o evitación es lo que mantiene la conducta, por ejemplo, de ansiedad o una conducta fóbica. Y la estimulación sensorial principalmente son en los trastornos del neurodesarrollo, específicamente un ejemplo en el autismo, donde el balanceo, el aleteo, suelen tener una función de reducción de, de la ansiedad. Hay que mirar realmente hasta qué punto esas conductas estereotipadas, esas conductas repetitivas, van a traer un desarrollo anómalo en el paciente. Entonces, también esta parte, no solamente del autismo, sino algunos hábitos inadecuados, como tocarse el pelo repetitivamente o arrancarse el pelo repetitivamente, morderse las uñas o comerse las uñas de la onicofagia, quitarse los pelitos del cuerpo, pueden ser estimulantes sensorialmente para quien los emite. Entonces, eso es importante tener presente, esa estimulación sensorial. Y el escape de ubitación es la emisión de conductas que son desadaptativas para conseguir un escape de situaciones que al paciente le generan malestar. Pueden ser internos o pueden ser externos. Si la conducta problema está cumpliendo una determinada función, la intervención deberá procurar dar estrategias que al paciente le permitan ese cubrimiento de las necesidades que eran atendidas mediante la conducta que era problemática. Por ejemplo, si la conducta disruptiva de un niño cuando está haciendo las tareas del colegio aparece cuando la mamá le ayuda con esas mismas tareas y no aparece si el papá es quien le ayuda con el colegio y además ese análisis funcional que ya se hizo, por ejemplo, en este caso hipotético, ese análisis funcional ha demostrado que el niño de esa forma obtiene una atención de su madre y no lo logra de otras formas, la intervención no puede solamente consistir en eliminar la ayuda de la mamá, porque entonces aquí estaríamos hablando de un reforzador social, una atención social. Entonces, si el niño, por ejemplo, llora solo con la presencia de la mamá cuando está haciendo tareas, la idea no es eliminar la ayuda de la madre, sino que, y poner, por ejemplo, al papá, porque en el caso del papá no aparece, sino que debe contemplarse también un sistema en el que el niño obtenga la atención de la mamá mediante un comportamiento mucho más adaptativo. Entonces, es importante mencionar que a raíz de esa parte de lo que es el análisis funcional, hacemos una formulación clínica, que es muy importante diferenciar la formulación de hipótesis de la formulación clínica. La formulación de hipótesis es el establecimiento de las relaciones tentativas entre eventos específicos o conjuntos pues, de eventos de carácter más de probabilidad, ¿cierto? Que están sujetas a una validación o a una confirmación, ¿sí? Pero nos permite así hacer predicciones sobre el comportamiento de una persona. Mientras que la formulación clínica no solamente dentro de la formulación clínica, obviamente hay una formulación de hipótesis, sino que también ya hay una generación de un modelo causal dentro del cual se van a enmarcar y se van a interrelacionar las diferentes hipótesis que nosotros tenemos. Entonces, el proceso de formulación clínica lo que hace es buscar, identificar esas relaciones funcionales, tanto de correlación
como de causa que permitan entonces explicar en el paciente un conjunto de conductas que son conductas problemáticas que ya hemos venido entonces hablando. Acá les pongo las diferencias de lo que es una evaluación conductual y una formulación clínica. Entonces, la evaluación conductual hace énfasis en el comportamiento que es observable, hace énfasis también en acontecimientos actuales del paciente, esa evaluación conductual. Recordemos que con la evaluación conductual, allí tenemos una entrevista clínica, la observación dentro de consulta y también esos registros o incluso pues los cuestionarios que fueron los que revisábamos el sábado. También esta evaluación conductual hace una investigación basada en instrumentos de medición conductual, que fue lo que les acabé de mencionar, y una relación en todo el contexto de la palabra del paciente. Luego hacemos una formulación clínica, que hacemos el desarrollo de una metodología que permite entonces ya saber qué hipótesis tenemos, hipótesis que vayan a ser verificables, cuantificables. Una formulación de hipótesis está basada entonces en toda la recogida de datos a partir de la evaluación conductual. Entonces, de acá sacamos esa hipótesis y luego el proceso de formulación de hipótesis se basa en el cuerpo de conocimientos adquiridos a través de la investigación empírica. Por acá, en las diapositivas, yo les dejo un resumen de lo que es todo el módulo, el tema 2 del módulo 2. Entonces les coloco lo que es un resumen de lo que ya vimos, por ejemplo, que la evaluación conductual surgió como una alternativa a la evaluación tradicional. También por acá, entonces, lo que ya mencionábamos, que la evaluación conductual se apoya en diversos métodos, en diversas modalidades de evaluación para detectar la existencia de una conducta problemática. Lo que mencionábamos entonces era una observación conductual, una entrevista conductual, una evaluación de cognitivo-conductual y la parte psicofisiológica, que era algo que pues también hablábamos un poco que en general en Latinoamérica no es algo que se suele utilizar, que ojalá estemos en periodo de implementación, pero que también esa evaluación psicofisiológica, por ser de alto costo, no es usada, porque realmente sí cuesta. Entonces, eso es un resumen de lo que sería desde terapia cognitivo-conductual la parte de la definición y las estrategias de evaluación conductual. Ahora vamos con el procedimiento y los procesos de evaluación en la TCC, que tiene mucha relación también con esta temática del que estamos entonces hablando. El procedimiento y el proceso de la evaluación en terapia cognitivo-conductual. La evaluación entonces conductual es el proceso que va a articular la intervención terapéutica que se lleva a cabo en la TCC, en la terapia cognitivo-conductual, y abarca desde ese primer contacto entre paciente y terapeuta, hasta incluso la valoración de las diferentes ganancias terapéuticas que se obtienen durante ese seguimiento con el paciente. Entonces, la evaluación y tratamiento son procesos que son interdependientes. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la selección de objetivos terapéuticos, pero también hacemos un diseño e implementación de ese programa de tratamiento en sí, donde dependen pues directamente de toda esa evaluación conductual que tenemos previamente. Vamos a hablar un poco de estas características. Lo primero es que debemos tener en cuenta que para el desarrollo de la evaluación conductual, nosotros nos basamos en principios que son científicos, un proceso inductivo hipotético deductivo, donde hay una fase o más bien características en cada una. La primera es que hacemos una definición y una delimitación del problema.
Identificamos las características que son potencialmente relevantes en el paciente, cómo es la conducta, cómo es el contexto en el que ocurre la conducta. Luego hacemos una formulación funcional del caso, donde nuevamente trabajamos esas hipótesis contrastables, donde hacemos una dedicción de esas, o más bien una predicción verificable a partir de las hipótesis. En la parte 3 es una selección de conductas claves y variables relevantes y un establecimiento de las metas terapéuticas, que recordemos que esas metas terapéuticas deben ser en alianza con el paciente. El paciente también es quien nos dice cuáles son sus metas terapéuticas. También el cuarto es que hacemos una propuesta de intervención basada en qué, en cómo son las metas terapéuticas, cuáles son las ganancias que quiere tener el paciente. En la parte quinta hacemos una aplicación del tratamiento con las técnicas, con los modelos que ya habíamos mencionado. Y en la parte 6 sí es muy importante saber cómo es el cambio que ha tenido el paciente, si el paciente ha tenido una ganancia, si el paciente ha sido beneficiado con las técnicas, si ha cambiado su comportamiento o si el contrario, por ejemplo, ya el paciente mantiene ese comportamiento, volver a la fase uno 2 y 3 que sería nuevamente hacer la definición y la delimitación del problema, una formulación del caso y las metas terapéuticas. Porque si no funciona es porque el paciente, dos hipótesis. Una, o que el paciente realmente no está lo suficientemente comprometido en la terapia, que créanme que eso es más que común. Hay pacientes que a veces llegan a terapia, em, pero no tienen un compromiso realmente con el factor terapéutico. O bien que también puede ser que las metas y los objetivos que nosotros hicimos, o más bien la aplicación del tratamiento, estuvo erróneo. Vamos a hablar de lo primero, la definición y la delimitación del problema como tal. Cuando hablamos de esto, hablamos que el análisis del motivo de consulta del paciente es uno de los aspectos menos estudiados en el proceso de intervención, pero que realmente es allí la línea base. Entonces, en mayor parte, las personas que solicitan ayuda psicológica siempre lo hacen por dos razones. Uno, porque son menores de edad y lo solicita obviamente su madre. Dos, porque si son menores de edad son remitidos a, o bien, pues siempre la remisión está, o son personas ya adultas que su malestar ha sido tan amplio que ya empiezan a querer una intervención a nivel de sus conductas. Entonces, todos en general tienen algo y es un nivel de malestar alto. Siempre, como les mencioné, llegan con un problema que de pronto no está tan definido, a veces llegan también con términos más emocionales, no tanto conductuales, y la idea siempre del terapeuta acortar esa dificultad y ponerla en términos más operativos, más de conducta. Obviamente sin dejar de lado también la parte del pensamiento y de la emoción. Entonces, la tarea terapéutica sí, en esta fase es formular en términos precisos los problemas del paciente y establecer aquí y delimitar cuál va a ser la conducta o las conductas a cambiar. La idea es que no sean muchas conductas, que sean máximo tres, y eso ya es hablar mucho, porque hay que plantearnos también en temas de que es terapia corta, la terapia cognitivo-conductual no tiene por qué ser 2 años, 3 años, sino corta, breve, terminar una conducta y continuar con las demás. Entonces, el análisis del motivo de consulta, como les mencionaba, es uno de los aspectos menos estudiados, pero que es más importante del proceso de intervención. La mayor parte eh, es operativizar el comportamiento. Hay unos consensos generales sobre esta parte y es pedir que el paciente ponga ejemplo de su problema, qué está pasando, cómo es la conducta, para también nosotros saber cómo es en los diferentes contextos. También antes de traducir esas conductas o más bien esas expresiones que nos dice el paciente, esas verbalizaciones a conductas más operativas, pues más operativas, más concretas, debemos tener claro qué es lo que hay que traducir, siendo entonces muy importante conocer de forma completa cuáles son las quejas del paciente, de tal manera que nosotros podamos diseñar y llevar a cabo una intervención que atienda pues como todos los aspectos implicados. Hay dos metas en las fases, pues en esta fase inicial. Lo primero
es que tenemos que hacer una recogida de datos necesarios para el conocimiento del problema con una muy buena entrevista clínica. Y lo segundo es establecer una relación terapéutica adecuada también que motive al paciente a las sesiones. No solo esto, sino que también nosotros como terapeutas debemos delimitar las conductas problemáticas y las variables que controlan la conducta. Se hace un análisis topográfico de las conductas y, como les habíamos mencionado, un análisis funcional de las relaciones entre las diferentes variables junto con la conducta. Entonces se hace un análisis topográfico y una descripción topográfica de la conducta del problema. En el análisis topográfico, entonces, es reunir y organizar esa información de manera que aparezcan todos los comportamientos problemáticos que queremos modificar en el paciente. Igual recuerden que siempre es el paciente quien nos dice qué quiere cambiar. Él es el que nos da esa exploración sobre los problemas que él tiene como más marcados. Y esa descripción topográfica de las conductas, entonces, es la parte motora, la parte cognitiva, la parte psicofisiológica y se debe cuantificar. Entonces, el procedimiento más empleado para la recolección de datos iniciales siempre va a ser esa entrevista conductual que nos permite coordinar esa recolección de datos, esa información a través, incluso, pues no solamente la entrevista conductual, sino también otros procedimientos como las autoobservaciones, los autorregistros, los autoinformes que fueron los que veíamos el sábado, donde la idea es examinar con más detalles áreas como la personal, como la afectiva, la familiar, lo profesional, lo social, que para el paciente son problemáticas. Entonces es importante tomar esa relevancia personal y social también de esos problemas que ya vamos delimitando con el paciente. Nunca hay que olvidar la valoración de los recursos del paciente y ese autocontrol. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una formulación del caso clínico que nosotros vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos identificada la información, que ya tenemos la conducta mucho más objetiva con los ejemplos que nos dio el paciente, la idea es hacer un análisis, pues ya, bueno, y esto es que ya se ha hecho un análisis topográfico, ya se hace una conceptualización del problema en términos más funcionales. Este es uno de los esquemas más utilizados como una guía del análisis funcional, donde entonces tenemos los estímulos antecedentes, qué pasa antes de la conducta, las variables del organismo, la respuesta y las diferentes consecuencias que tiene el paciente. La información recogida y organizada funcionalmente va a permitir poder plantear modelos más explicativos sobre qué le está pasando al paciente. Entonces, importante saber cómo ocurre la conducta. Luego tenemos un establecimiento de objetivos terapéuticos. Acá, entonces, podemos fijar dos tipos de objetivos terapéuticos. Unos objetivos finales o que también se llaman metas últimas y unos objetivos que son intermedios. Acá se establece, ya se ha establecido el modelo explicativo de los problemas, ya se han definido también las hipótesis y ya se miran cuáles son los objetivos a cambiar. Se orientan también a esa selección de estrategias terapéuticas dependiendo del paciente para poder tener una mejor meta. Cuando me refiero a unas metas últimas o unos objetivos finales, son aquellas que una vez conseguida ya darán por finalizada la intervención. Es lo último que se quiere. Por ejemplo, mejorar en un paciente su capacidad para planear. Entonces, generalmente esos objetivos finales de toda intervención suelen ser que mejore lo que le molesta, esas quejas cognitivas o quejas, por ejemplo, comportamentales con las que viene el paciente. Entonces, se quiere cambiar o se quiere erradicar esas quejas con las que apareció el paciente. Y también tenemos unos objetivos que son intermedios, que son objetivos donde esa consecución de esos, pues de esos planes, esas metas a corto plazo, van a permitir el mantenimiento del progreso del paciente para poder llegar a ese objetivo o a esa meta final. Generalmente, siempre el tratamiento o la terapia cognitivo-conductual está dirigida a trabajar con variables que
tengan unos objetivos intermedios que serían los que mantienen la conducta. Eh, es importante entonces tener en cuenta que en la actualidad el objetivo es la aceptación también del malestar que está afectando al paciente, que es un elemento pues más que fundamental. A la hora de fijar los objetivos a conseguir con el paciente, hay algunas consideraciones que debemos tener también presentes. Lo primero es elegir aquellos comportamientos que son o pueden ser peligrosos para el paciente o para las personas de su entorno. Si tenemos pacientes que son impulsivos, pero en esa impulsividad también hay una agresividad reactiva, lo primero es cambiar eso. ¿Por qué? Porque hay peligro que se haga daño o bien que se haga daño a los demás. La idea también es modificar las conductas que provocan sufrimiento en el paciente o en los demás. Centrarse en conductas que promuevan la adaptación social, la autonomía, la funcionalidad del paciente en todos los ámbitos. Cambiar aquellos aspectos del comportamiento que ayudarían a incrementar la flexibilidad en ese repertorio conductual y diseñar un plan de creación y eliminación y modulación de conductas en términos más positivos, más constructivos. Entonces, en cuanto al orden de prioridad de intervención, no solamente debemos tener en cuenta pues estas consideraciones, sino también hay distintos criterios. Por ejemplo, elegir en primer lugar la conducta que resulte más molesta, la más fácil de modificar, la que produzca mayor generalización de la mejoría o la primera conducta de una cadena de comportamiento pues dada por el paciente. Entonces, esos criterios no son universalmente aplicables. Siempre va a ser a juicio clínico sobre el análisis funcional que cada clínico realice, porque, pues, pero sí es importante modificar primero, por ejemplo, la conducta más molesta que podría conducir al abandono temprano de la terapia, porque muy posiblemente si el paciente no ve resultados de su conducta, el paciente se vaya, abandone la terapia. Entonces, siempre, conducta más molesta que podría conducir hacia abandono temprano de la conducta, o por ejemplo, muchos hacen un abordaje, en primer lugar, de alguna conducta sencilla que le lleve también al paciente a sentir que sí está mejorando rápidamente y generar entonces expectativas sobre esa facilidad del paciente, pues del proceso terapéutico. Entonces eso siempre es importante pues trabajarlo a consideración clínica de cada clínico. También antes de entrar a la elección de técnicas y procesos y procedimientos de intervención, que sería el cuarto paso, es importante recalcar, bueno, lo que les mencionaba es aconsejable comenzar o por algún problema que permita también esa obtención de resultados lo suficientemente gratificantes para el paciente para poder motivarle a que pueda abordar los otros problemas, porque algo pasa en psicología y es que hay mucha deserción. Las personas abandonan el proceso terapéutico. De pronto en terapia cognitivo-conductual no pasa tanto porque pues es más algo rápido, pero sí muchos lo han logrado abandonar. Entonces la elección de los objetivos o metas a conseguir requiere seguir un trabajo conjunto siempre entre paciente y terapeuta. Ese establecimiento de lo que les mencionaba hace un rato pues de los objetivos finales va a depender fundamentalmente del paciente. Simplemente el terapeuta es quien asesora, quien guía al paciente en la propuesta de metas más realistas, mucho más alcanzables. Por ejemplo, un paciente pues, que llegue a terapia con fibromialgia, con dolor crónico, debe aceptar que la eliminación del dolor crónico no se puede plantear como un objetivo final, ¿cierto? Porque se trata de un síndrome complejo que al día de hoy pues, solo cuenta con un tratamiento de carácter paliativo. Entonces, siempre, porque muchos pacientes dicen, bueno, yo vengo a terapia porque quiero eliminar mi dolor crónico. Entonces, siempre asesorar al paciente, guiarlo en lo que es una propuesta más alcanzable, más realista, porque muchos pacientes de pronto llegan idealizando la terapia o pidiendo cosas que realmente pues no están en nuestro control. Entonces, esos objetivos sí son muy importantes, objetivos finales realistas, alcanzables. Y en cuanto a esos objetivos más intermedios, ya pues el terapeuta puede ser
el mejor conocedor de cómo lograrlos, pero el paciente siempre debe entender el porqué del curso del tratamiento que se le propone y estar también de acuerdo con él. Ahora sí, la elección de técnicas y procedimientos de intervención. Entonces, en función de los objetivos pasados, es decir, de esas medias, de esas metas intermedias y metas finales, nosotros vamos a hacer una elección de esas técnicas y esos procesos o procedimientos de intervención que se quieran realizar. Siempre deben ir de la mano, siempre deben ir a la par. Entonces, acá tenemos algo y es que vamos a seleccionar las técnicas, los modelos ya los habíamos seleccionado y las estrategias terapéuticas que nosotros, después del análisis funcional de conducta, hayamos percibido que son mucho mejores para el paciente, según la personalidad del paciente, según también esa topografía del problema para cambiar pues, la conducta del paciente. El análisis funcional señala cuáles son los elementos concretos que debemos eliminar o implantar para conseguir las metas de la intervención terapéutica. Además, también de pues, pues, del uso, como les mencioné hace un rato y también el sábado, de lo que es el análisis funcional, se ha propuesto otras estrategias también de decisión que se deben también de pronto considerar más bien como un complemento. Entonces, una de esas estrategias es la clave, que es que seleccionar la primera conducta de una cadena conductual, pues una conducta clave, así se llama, y proporcionar esa modificación esperando que se vayan modificando una a una las demás conductas que componen esa cadena. También hay otra que es la estrategia diagnóstica. Entonces, en este caso, lo que se aconseja es elegir un tratamiento que haya demostrado ser eficaz en pacientes con el mismo diagnóstico, modelos con el mismo diagnóstico, y ponerlo en marcha adecuadamente, pues según el protocolo, obviamente, del caso concreto. Pero esto va a ser de mucha elección de cada uno de los terapeutas. La La selección de esas técnicas que van a, pues, que van a componer el programa de intervención también determina los factores como la naturaleza de los problemas a tratar, por ejemplo, la gravedad de los síntomas, el sistema de respuesta de esa conducta a la que pertenece, también las características del paciente, la edad del paciente, la capacidad mental, la capacidad física, el contexto del paciente en cuanto a la intervención terapéutica, si es consulta privada, si es consulta en institución, si es una situación, por ejemplo, de hospitalización o un internamiento, y obviamente las características del terapeuta, la cualificación del terapeuta, la experiencia profesional del terapeuta, porque, por ejemplo, hay muchas técnicas que necesitan y que requieren un dominio del terapeuta, como por ejemplo una exposición en vivo, donde requiere obviamente de la experticia del terapeuta 100%. Luego se hace una aplicación del programa de tratamiento. Una vez que ya seleccionamos las estrategias terapéuticas, las técnicas ya se van a organizar previamente y ya se han establecido. Se puede hacer varias técnicas al tiempo. Nuevamente reitero que es importante hablar sobre las características del paciente y también pues esos imprevistos que puedan surgir y otras causas pues que también pueden pasar en la parte clínica. También se debe hacer una evaluación de los avances terapéuticos, hacerla sesión a sesión, aplicando también esas pruebas pues o esos programas de intervención de forma paralela al tratamiento. Siempre debemos evaluar tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa cómo son esos avances terapéuticos, si el paciente se está beneficiando, si los objetivos intermedios se están cumpliendo o no, si no se están cumpliendo lo que les mencionaba hace un rato. Si después de esa aplicación del programa, del tratamiento, no funciona, la idea es volver al proceso uno, 2 y 3 y saber qué está pasando, modificar si es necesario la técnica, modificar la conducta, porque quizás no hicimos un buen proceso de análisis funcional y que también en terapia de conducta
Los pacientes suelen conocer el diseño de las sesiones de tratamiento, de hecho es algo obligatorio. El paciente sabe la secuencia y las diferentes tareas que se va a cometer en cada sesión, porque sabemos que esto es algo organizado, estructurado. Hay una estructura habitual, siempre empezar comentando cómo se ha dado la realización de tareas en terapia cognitivo-conductual. La idea es poner ejercicios al paciente, pues ejercicios o tareas más bien que el paciente pueda ejecutar en su vida cotidiana. La idea siempre en la terapia cognitivo-conductual que les mencioné el primer día de clases que se debe generalizar. La idea es esa, que el paciente aprenda pues las técnicas, que el paciente también sea su autoterapeuta, entre comillas, su propio terapeuta. Entonces siempre revisando los autorregistros, identificando y de pronto comentando qué dificultad tuvo el paciente haciendo la tarea o cómo le fue en la semana, siempre es hacer pues un seguimiento de esto. Y luego ya la sesión se debe dedicar al aprendizaje, a la práctica de esas técnicas terapéuticas para ya a lo último de la terapia, pues o de la sesión terapéutica, hacer una valoración de la progresión del tratamiento y la pues una nueva programación de tareas que el paciente debe realizar para la siguiente sesión. Antes de la evaluación de la intervención, el paciente, bueno, y que la intervención también habrá finalizado cuando ya se hayan logrado los objetivos finales de esa intervención. Eso sí es muy, muy importante. También es importante recalcar que para que se dé el mantenimiento de las ganancias terapéuticas, pues que quiero a mediano y a largo plazo, es indispensable diseñar y entrenar al paciente en habilidades y en estrategias específicas que propicien esa generalización y el mantenimiento del cambio, pues del cambio que se quiere conseguir. Y para eso, entonces, lo más importante, lo más relevante es que el paciente aprenda las técnicas que en terapia se hacen. Luego tenemos una evaluación de intervención. Acá se hacen diferentes momentos. A lo largo de todo el tratamiento, en el momento final del tratamiento del programa, y que la evaluación intratratamiento pues es un proceso que debe ser continuo. La evaluación post-tratamiento, ¿qué es lo que permite? Nos permite a nosotros constatar si los objetivos finales establecidos se han logrado, si esas metas finales que les mencionaba hace un rato se han logrado. Entonces, es importante saber cómo se va a evaluar sesión a sesión, en qué momentos del proceso, al final del proceso. No es la única forma de evaluar, la idea es que tengamos un criterio de evaluación durante toda la intervención. Y que esa evaluación durante el periodo de seguimiento pues tiene un objetivo y es comprobar esa mejoría que está teniendo el paciente durante todo el proceso de intervención, que se haya generalizado los aprendizajes, que ya el paciente lo utilice en la vida cotidiana, que se mantenga incluso en el paso del tiempo y que a pesar también es, pues del seguimiento, muchos pacientes también tienen recaídas. Y la idea siempre de terapia cognitivo-conductual es, con esa evaluación también es prevenir esas recaídas que pueda tener el paciente en la terapia cognitivo-conductual. Les dejo el resumen, así como hice con el otro. Entonces, la evaluación conductual, la evolución y la evaluación de la parte conductual, todo esto que ya habíamos hablado, esta parte es un resumen simplemente, y acá es el resumen grande, gráfico, de lo que es la evaluación conductual. Ahora vamos para nuestro próximo tema, que ya sería el módulo 3,
Ya les comparto la pantalla, donde hablaremos de las técnicas conductuales y técnicas cognitivas. Técnicas de intervención en terapia cognitivo y conductual. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar? ¿Cómo es la modificación de la conducta? ¿Qué se hace en modificación de la conducta? Esta es la descripción del módulo y el objetivo de aprendizaje, así como ya hemos visto en la mayoría de los casos. Hablemos un poco sobre qué es la conducta humana antes de pasar a este ejemplo que les tengo. La conducta humana es, son acciones realmente que nosotros tenemos una o más acciones en una o más dimensiones físicas, que lo que permiten es que sean observables, que sean medibles, que sean contrastables y cuantificables. La conducta tiene un impacto sobre el ambiente, ya sea social o un ambiente físico de la persona. Está regida por unas leyes que se manifiestan durante la relación con los acontecimientos que nosotros día a día vamos teniendo en el ambiente. En terapia cognitivo-conductual tenemos dos clases de conductas. Una conducta física manifiesta y una conducta que es una conducta encubierta. La conducta nunca es estática, la conducta siempre es cambiante, la conducta es moldeable, depende mucho entonces del contexto en el que estemos. Si dices, por ejemplo, si uno dice como, bueno, alguien está enojado, no estamos identificando la conducta de esa persona, el enojo no es una conducta, es una etiqueta. Pero si describes, pues si tú describes que esa persona actúa de pronto violenta, entonces golpea cosas o tira cosas, ahí sí es una descripción de la conducta. Cuando ya ponemos una identificación de algo físico de la conducta. Veamos esta parte de acá. Ah, bueno, entonces es importante que las conductas pues tienen uno o más dimensiones y que se pueden medir, que se pueden contrastar, que se pueden comparar. Podemos medir incluso el número de frecuencia de una conducta, se puede contar el número de veces que se produce, podemos medir la duración de la conducta y también la intensidad de una conducta. Entonces, en una conducta debemos medir tres cosas: frecuencia, duración e intensidad, que son dimensiones físicas de la conducta. Veamos este ejemplo puntual. José entrega a su profesor los ejercicios de modificación de conducta con una semana de retraso, con la excusa de que tuvo que ir a visitar a su abuela. El profesor acepta la justificación sin ningún tipo de penalización. José tampoco hizo el examen de historia e igualmente se disculpó con el profesor achacando la falta pues la falta a la enfermedad de su abuela también en este caso. Veamos entonces esto. La conducta de José es mentir. Esa es la conducta. Mentir sobre las visitas de su abuela que está enferma y que pues tiene las mismas cinco características de toda conducta, la topografía. Entonces se trata de una acción, algo que él dijo, porque él pues dijo una excusa, una mentira, que se produjo en dos ocasiones, que sería la frecuencia. Esas acciones fueron observadas por sus profesores y tuvieron un efecto sobre el ambiente social. ¿Cuál fue el efecto en este caso de José? Que sus profesores le dejaron hacer el examen y pues le dejaron dar la entrega del trabajo y sin ningún tipo de penalización.
y que hay una relación funcional entre la conducta de mentir y el resultado, que es lo que refuerza realmente esta conducta nuevamente de José de mentir. Por ejemplo, acá, pues el primer profesor, le, le recibió el trabajo y luego en el examen lo mismo. Entonces son dos reforzadores que mantienen la conducta de mentir. Veamos esta de acá. Samantha es una niña de 6 años con un leve retraso del desarrollo que asiste a clases de educación especial. Cuando la maestra está ayudando a otros alumnos y no le presta atención, grita o golpea su cabeza contra la mesa o el suelo. Entonces ya estamos viendo baja regulación de impulsos. Siempre que Samantha le golpea la cabeza, la maestra deja lo que está haciendo, la toma en brazos y trata de consolarla. Un reforzador. Le dice a Samantha que se calme, le asegura que todo está bien, le da un abrazo y muchas veces hace que se siente en su regazo. Entonces, ¿cuáles son las características de la conducta? Primero sabemos que la niña se golpea la cabeza, que es una conducta. Es una acción que Samantha vuelve y hace varias veces todos los días y el reforzador es cuál, que como ya mira, como observa que la profe pues deja todo lo que está haciendo y carga a Samantha, la pone en su regazo, entonces ya Samantha lo ve como un reforzador. Se puede contar el número de golpes que se da en la cabeza. Se puede contar también pues cuándo se da, el momento en el que se da. Entonces, toda conducta tiene un análisis topográfico. Cuando hablamos de querer modificar una conducta, vamos a tener como objetivo promover el cambio a través de estas técnicas de intervención psicológicas. ¿Para qué? Para mejorar el comportamiento de las personas, de forma que las personas también logren desarrollar sus potencialidades, que adopten de pronto actitudes mucho más o conductas, por ejemplo, mucho más útiles y que les permitan también adaptarse en general. Cuando hablamos de una modificación de conducta o un programa de modificación de conducta, es que es el diseño y la aplicación de métodos o metodologías de intervención que permitan controlar la conducta para, al fin y al cabo, siempre en terapia cognitivo-conductual, el fin último es promover el bienestar, dar satisfacción y una competencia también personal a las personas. Esas son unas características de modificación de conducta que no me voy a detener ahí porque creo que ya hay cosas que ya he explicado. Por ejemplo, siempre definirla con una orientación teórica y metodológica. Eso siempre es muy importante. También me voy a saltar esto, que es la definición que pone de relieve las características. Entonces, pues la fundamentación de la psicología experimental, eso que ya hemos revisado, pero que igual se los dejo en el material opcional para que lo logren estudiar si necesitan. Y tenemos esto, que es el desarrollo de la modificación de conducta. Entonces, siempre tenemos cuatro principales orientaciones. El primero el análisis conductual aplicado, que ya sabemos que se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta, donde sabemos los problemas de importancia social, donde pues el paciente entonces va a tener dos enfoques, donde tenemos las conductas observables directamente y la conducta que está controlada por el ambiente. También tenemos una orientación conductual mediacional, tenemos una orientación también basada en esa parte del aprendizaje social, que ya hemos visto que también es un reforzador, que no lo mencionaba Bandura, que lo ampliábamos entonces en uno de nuestros temas, y luego una orientación cognitivo-conductual, donde parte de, que pues, de un supuesto de que la actividad cognitiva también determina el comportamiento. Vamos a ver un video.
sobre lo que es este formato. Debemos tener muy presente cuáles son las técnicas cognitivas frente a esas técnicas que son más de corte conductual. Entonces, hemos tenido un desarrollo a lo largo de la terapia cognitivo-conductual, desde técnicas conductuales y la nueva ola, pues, o la segunda generación también, donde incluye la parte más cognitiva. Entonces, debemos tener muy presente si queremos cambiar una conducta en el paciente o más bien queremos trabajar esos aspectos más cognitivos. Desde ahí es donde nosotros vamos a tener diferentes técnicas cognitivas y conductuales. También debemos tener claro si queremos un tratamiento individualizado mientras uno estandarizado. ¿Cómo así? Los estandarizados son a través de los diagnósticos, de lo que ya previamente, pues nosotros conocemos como diagnósticos, los que ya vienen eh, como con protocolos. Entonces, cualquier tratamiento conductual debe estar siempre justificado y debe estar también apoyado en lo que ya hemos revisado. Y por eso hago tanto hincapié en lo que es el análisis funcional. Como tal, el tratamiento es individual, ¿cierto? Y que se debe ajustar siempre, siempre a lo que son las medidas, a lo que son las necesidades de cada paciente, pues cada caso es un caso concreto, pero a veces también lo que les mencionaba ahora, hay casos donde podemos utilizar pues un estándar diagnóstico, un tratamiento estandarizado basado en el diagnóstico, por ejemplo, modelo de depresión, modelo de ansiedad. Siempre, siempre debemos garantizar la garantía del éxito. Antes de aplicar cualquier tratamiento estandarizado, debemos observar primero si las características del paciente se ajustan a ello. ¿Cómo se hace un programa de modificación de conducta? Hay unas fases, unos pasos y unas tareas. Lo primero es una fase de evaluación, donde en esa fase de evaluación tenemos, entonces, esa es la primera fase. Tenemos el primer paso, que es identificar la descripción del problema. Lo segundo es definir la conducta. Lo tercero es formular los objetivos finales. Lo cuarto es analizar, pues, el análisis funcional de la conducta del ambiente y luego la formulación de hipótesis. Luego tenemos una fase ya de intervención, una formulación de hipótesis de intervención, una elaboración del programa de intervención, una aplicación del programa de intervención, luego una evaluación continua de lo que es la intervención y luego un desvanecimiento del programa de intervención. Y en la fase 3 es una fase de seguimiento, donde tenemos un programa que se debe estipular, un programa de seguimiento del paciente, mantener esa generalización del cambio, evitar esas recaídas y continuar con un seguimiento. En la primera fase tenemos entonces, bueno, hay algo importante y es que tenemos también una línea base. ¿Qué es la línea base? Es la medida inicial de la conducta que se quiere modificar. Entonces se toman antes de la intervención, pues siempre la línea base es parte antes de la intervención y sirve como una referencia para comparar los cambios del paciente antes y después de la intervención. Implica entonces unas destrezas obviamente clínicas, pero también implica unos recursos como por ejemplo una observación controlada, que generalmente pues es una observación ocular del clínico, un registro de la observación, una medida, una duración, lugares, instrumentos y una graficación de los registros, una representación gráfica de los registros. Esa parte es muy corta. Ahora vamos a ver lo que son las técnicas en terapia cognitivo-conductual. Empezaremos con las técnicas conductuales para luego mirar las técnicas cognitivas.
Vamos a iniciar entonces con esta parte conductual. Lo primero que vamos a empezar son con esas técnicas operantes. Recuerden que ya hemos hablado de lo que es lo operante, donde las técnicas de intervención están basadas en el condicionamiento operante, donde constituye uno de los pilares básicos de la terapia de conducta desde sus comienzos. Las técnicas que vamos a ver de pues esas técnicas operantes van a ser para el incremento de conductas, para el mantenimiento de conductas, para la erradicación de una conducta. Siempre van a estar desarrolladas, bueno, y que también hablábamos en la primera generación de terapia conductual, pues que se ha mantenido esta primera ola o primera generación, esos modelos de los que hablamos hasta el día de hoy, se han mantenido en la actualidad, siguen plenamente vigentes y constituyen realmente pues un cuerpo de procedimientos altamente eficaces, donde es el elemento más frecuente de tratamiento a nivel de modificación conductual actual. Hay unos fundamentos teóricos que ya revisamos, entonces está Skinner, y que esas conductas son conceptualizadas como operantes en la medida que operan, es decir, influyen en el ambiente en el que están y que se van a fortalecer o que se van también a debilitar en función de las consecuencias que siguen a la conducta. Hay unos principios básicos que van a caracterizar esas relaciones entre conducta y los sucesos del ambiente que ya veíamos, pues ya vimos, pero que la idea es que lo logren recordar. Tenemos el reforzamiento, el castigo, la extinción y el control de estímulos, que esto ya lo habíamos mencionado hace un rato cuando veíamos condicionamiento operante. Ahora iniciemos por esto. Técnicas operantes para el incremento y el mantenimiento de conducta. Tenemos que es importante mencionar lo que es el refuerzo, el reforzamiento y el reforzador. El reforzamiento es el procedimiento por excelencia que nosotros vamos a utilizar para incrementar y mantener una conducta. Un reforzador, recordemos que aumenta esa probabilidad de que la conducta vuelva a aparecer, se vuelva más frecuente. Entonces, hay unas diferencias entre tres componentes. Lo primero es qué es el refuerzo. El refuerzo es el proceso de aprendizaje que tiene que ver con el aumento de lo que ya les mencionaba, de la probabilidad de la conducta por su asociación con un cambio a estimular, ¿cierto? Entonces se considera un proceso único porque en todos los casos aumenta la probabilidad de la conducta. Pero ¿qué es el reforzamiento? Acá es un procedimiento donde pues las consecuencias que produce el aprendizaje, que la idea es que existe en ese aprendizaje un aumento de la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento y que el procedimiento se lleva a cabo de dos formas. Un estímulo que es placentero para el paciente, reforzamiento, un reforzador positivo o la retirada de un estímulo que para el paciente es un reforzador negativo, ¿sí? Que lo hablábamos, por ejemplo, que claro, pues una ejemplificación de lo que es un reforzador negativo es cuando yo quito, por ejemplo, un estímulo aversivo en un paciente fóbico. ¿Y qué es el reforzador? Es el estímulo concreto, es un estímulo que es tangible, que es simbólico, que se utiliza para que se produzca el reforzamiento, ya sea positivo o negativo. Cuando hablamos de un reforzamiento positivo, entonces hablamos de un reforzamiento cuando de un reforzamiento positivo, cuando la conducta se incrementa ante la presencia de un estímulo que para el paciente es bueno o es agradable, es enriquecedor, es gratificante, como consecuencia después, pues, de una consecuencia después de que realice la conducta que yo quiero aumentar o que quiero mantener. Los reforzadores positivos no son nunca sinónimos de recompensa o premio, que es algo que también se ha como que tergiversado a lo largo de los tiempos. Si yo hablo de un reforzamiento positivo o de un reforzador positivo, no me refiero a un premio que yo le doy al paciente, no, es algo que pues sí necesitamos para incrementar la conducta, que hay muchos tipos de reforzamiento positivo, tangible, reforzamiento social, reforzamiento, pues hay muchos que ya voy a explicar y que
Pues no es un premio, no se trata de un premio, es un premio. La diferencia fundamental entre un premio y un reforzador positivo o un reforzador es que para poder hablar de reforzamiento es necesario que se incremente la conducta que le precede, mientras que en el premio, por ejemplo, la presencia de un estímulo ante una respuesta no necesariamente hace más probable que se repita nuevamente pues, la respuesta. Eso siempre es muy importante. Entonces, a la cuestión de si un determinado premio es reforzador, que acá ya les voy a explicar lo que son los tipos de reforzadores y los ejemplos de ellos. Si a la cuestión de un determinado premio que es un reforzador positivo, pues solo se puede responder de modo empírico. ¿Cómo así? Cuando se comprueba realmente que efectivamente cualquiera de estos reforzadores, por ejemplo, si es primario o incondicionado, aumenta ese premio, entre comillas, aumenta la frecuencia de la conducta con su aparición tras ella. Entonces hay que tener presente que no todos los estímulos son igualmente gratificantes para todas las personas. No a todos los niños, por ejemplo, les gusta el chocolate, ni cuando les gusta, por ejemplo, son de forma similar en todas las circunstancias. Si le gustan los niños, pues si le gustan los caramelos o los chocolates a un niño, no tienen por qué aparecer en cualquier momento. El niño incluso se va a hostigar de recibir chocolates cada que haga una conducta. Entonces hay que tener muy presente que debemos saber qué reforzador utilizar y qué reforzador va a mantener la conducta. Ahora veamos los tipos de reforzadores positivos. El primer reforzador es un reforzador primario o un reforzador incondicional. Su valor suele estar asociado a necesidades básicas de nosotros como seres humanos, como una comida, como una bebida, ¿sí? No siempre esos reforzadores incondicionados mantienen su valor reforzante, lo que les mencionaba. No siempre si yo le digo a un niño de primera mano y ya le he dado muchos chocolates, ven, yo te doy otro chocolate, no siempre va a ser un reforzador. A veces el niño quiere y a veces no. Entonces, este tipo de reforzador primario e incondicionado es muy variable. Solamente, por ejemplo, si el niño, pues, o si se trata de una necesidad de la persona. A veces el niño no va a querer un chocolate o a veces el niño no va a querer una hamburguesa, entonces la comida, sí, aunque es un reforzador potente, no en todos casos va a generar, pues, que la persona quiera esa recompensa o ese premio, entre comillas, ese reforzador después de la conducta. Tenemos otros tipos de reforzadores, que son los reforzadores secundarios o reforzadores condicionados. Son más extensos que esos primarios. Los primarios por lo generalmente, pues por lo general siempre tienen que ver con la comida, con la bebida, etcétera. Los secundarios son estímulos que inicialmente son neutros, pero adquieren un valor reforzante cuando se asocian con unos estímulos que son primarios. Por ejemplo, una comida y un elogio, el juguete y un elogio. Entonces se habla de reforzadores secundarios cuando no están asociados a necesidades básicas primarias de nosotros como seres humanos. Tenemos otro tipo de reforzadores, que son los reforzadores tangibles, objetos materiales, pues comida, juguetes, ropa, aparatos electrónicos. Hay que tener mucho cuidado con esos reforzadores tangibles, porque los niños lo van a ver como premio. Y la idea es que siempre sean reforzadores de conducta, no premios por una conducta. Y reforzadores sociales, que son muestras de atención, muestras de valoración, de aprobación, muestras de reconocimiento que recibe la persona tras hacer la conducta. Por ejemplo, un elogio después de que un niño recoge sus juguetes. Entonces se puede suministrar verbalmente, por ejemplo, eres bueno, eres genial, por escrito, ¿sí? Hay muchos tipos de reforzadores sociales mediante el contacto físico, como un abrazo, o los gestos como la sonrisa, y hay muchas ventajas. La primera ventaja es que son fáciles de administrar, pues que solo se necesita que la persona tenga pues el reforzador, ¿cierto? Verbal, reforzador social. No tiene costo económico a diferencia de los tangibles, de los secundarios o condicionados o de los primarios o incondicionados. Otro es que pueden
ser administrados inmediatamente que se realice la conducta. Eso es algo muy importante. Siempre ese reforzador debe ser contingente a la conducta inmediata. Y lo cuatro, pues la parte cuatro es que son reforzadores naturales y que se pueden propagar a diferentes conductas. Tenemos entonces unas actividades que son reforzantes. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, entonces ya sabemos que tenemos reforzadores tangibles, reforzadores sociales, reforzadores que son secundarios o condicionados y reforzadores incondicionados o primarios. Pero también hay otros reforzadores más de tipo actividades, entonces escuchar música, compras, ir al cine, pues cualquiera de las actividades que para el paciente sean realmente placenteras y que también debemos tener en cuenta que se da en el caso de actividades que no son específicamente gratificantes para el paciente, pero que son reforzadores porque se llevan a un hábito o que se hacen con bastante frecuencia. Entonces, son reforzadores de conductas o actividades donde la frecuencia es menor y actividad reforzante y esa sería una primaria o incondicionada porque se trata de comida. Ponerse el cinturón de seguridad antes de conectar la radio. Siempre el cinturón de seguridad antes de conectar el radio ya se asocia que siempre debemos hacer algo. Tenemos algo que es el principio de primaria, que existen entonces dos respuestas, que si existen dos respuestas en el repertorio del individuo, una de ellas tiene una alta probabilidad de aparición, que es mucho más frecuente, por ejemplo, es mucho más frecuente que nosotros merendemos y que quizás no recuerde el cuarto, es despedir pues los niños, y otra con menos frecuencia, que en este caso sería recoger el cuarto. Entonces se puede utilizar la primera, que sería recoger pues esa parte de merendar como reforzador de la segunda, que sería organizar el cuarto. Resulta que ese es un principio, que es el principio de Primac. Primac hizo un experimento donde pidió a los niños, a un grupo de niños de colegio, que estuvieran unos minutos quietos, que pues, y reforzó esta conducta, entonces, pues que luego saltaran por minutos, por varios minutos, que corrieran, que saltaran por la clase. Entonces, efectivamente, la segunda conducta era mucho más probable, que los niños saltaran, corrieran, jugaran, pero esto comenzó a incrementar, primero descubrió que de hecho es el principio de Primac, también se usa en esta parte que ya les voy a mostrar, que una conducta podía incrementar la ocurrencia de la otra, que por ejemplo era mucho menos probable que los niños tuvieran entonces un buen comportamiento. Entonces a esta investigación se le denominó el principio Primac porque Primac lo descubrió, donde lo hizo como un reforzador, el poder del reforzador de muchas de las conductas, obviamente, como ver la televisión, como leer, como salir, que es utilizar dichas actividades que nos gustan para emitir otras de baja frecuencia. Entonces, acá les doy un ejemplo. El niño que habitualmente ve la televisión podrá hacerlo si antes ha hecho sus deberes, que de hecho es algo que se utiliza muy frecuentemente. Veamos un poco a prima. Esa fue el componente del principio de prima. Resulta que nosotros tenemos el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, como ya vimos, que es el aumento de la probabilidad de que una conducta se repita con un estímulo aversivo inmediatamente después, pues retirar un estímulo aversivo después de que se ha realizado la conducta. Entonces es una respuesta emitida donde se elimina un estímulo que al paciente no le gusta, no le satisface. Un ejemplo de reforzador negativo es un niño al que no le gusta, por ejemplo, ir al colegio. Llora y como consecuencia de ello no le llevan y le dejan en casa. Esto refuerza la conducta, esto incrementa la conducta de llanto, pues porque con ello evitará siempre ir al colegio. Entonces, en el caso de las fobias, que es muy utilizado el reforzamiento negativo, suele ser una de las principales causas del mantenimiento de la conducta. Si una persona tiene miedo a las arañas,
y no coge las arañas, o un paciente que le tiene miedo, no sé, a nadar y no quiere nadar, esto refuerza su ansiedad, eso refuerza negativamente su conducta, un reforzamiento negativo y aumenta la conducta porque hay una conducta de evitación. Cada vez que el paciente evite, por ejemplo, hacer alguna conducta, se reduce su ansiedad y esa reducción de ansiedad que es momentánea, lo que va a hacer es que aumenta la frecuencia de la conducta que se quiere evitar. Al igual que en el reforzamiento positivo, no todos los estímulos, no todas las situaciones son igual de molestos o son igual de, de desagradables para todos los pacientes. Es decir, no para todas las personas hay estímulos desagradables, por ejemplo, de las arañas o de los aviones. Entonces, es importante mirar que esos reforzadores negativos sean en concreto para las personas. No todas las situaciones, no todos los contextos se van a generalizar. Entonces, ese reforzador negativo se define también en esa capacidad que tenga para el paciente incrementar la conducta, que debe ser entonces contingente. Vamos a hablar de las técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas. Entonces, el aprendizaje requiere siempre instaurar conductas que son simples o conductas que van a ser complejas, que no se encuentran en el repertorio habitual del paciente. Para instaurar nuevas conductas se van a utilizar tres técnicas específicas que vamos a observar. La parte del moldeamiento, el encadenamiento y la instigación o atenuación o desvanecimiento. Entonces, estas técnicas son parte de los componentes que forman una técnica operante para la adquisición de nuevas conductas, lo que se pretende conseguir en el paciente. Importante siempre tener en cuenta en estas técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas es un espacio acogedor, una modificación del ambiente físico, un espacio acogedor, un espacio amplio, un espacio abierto, que sea sobre en ese mobiliario, pues que relajen también esa parte del paciente, que lo inviten a la comunicación. El espacio físico se tiene que modificar también en función de los objetivos que nosotros nos hemos tratado y que tenemos que tener como terapeutas antes de iniciar con el modelado, pues una influencia en un lenguaje interactivo, en un lenguaje positivo para mejorar esa modificación de la conducta. Entonces, siempre son habilidades expresivas, habilidades conversacionales, que realmente, bueno, mensajes muy claros, una escucha activa, un clima de confianza para trabajar este ámbito. Vamos a pasar al descanso y luego vamos a trabajar esta técnica de el modelado, que ya lo habíamos hablado en un momento, donde mencionábamos entonces a Bandura. Vamos a ir a nuestro receso y continuaremos. Vamos a continuar. Estábamos hablando un poco sobre esas técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas. Les mencionaba que es muy importante la modificación también del ambiente físico, un ambiente que sea propicio también para esa función de los objetivos. A veces no se tiene en cuenta tanto que el ambiente físico es una técnica, pues realmente también que facilita el aprendizaje de conductas, conductas sociales y también y una conducta, o más bien una comunicación positiva por parte de lo que es el terapeuta. De la primera que vamos a hablar es de la técnica del modelado, que como les había mencionado, ya la habíamos hablado antes. Ya la habíamos hablado con Bandura, donde él nos decía que hay unos reforzadores sociales, una técnica de moldeamiento también en terapia cognitivo-conductual, basada a través de un aprendizaje observacional. La idea de la técnica del modelado es que la persona pueda tener habilidades, pueda tener un comportamiento
o modificar un comportamiento que es disfuncional al observar a un imitador, es decir, al observar a un modelo, pues un guía, que en este caso antes de iniciar la técnica del modelado, se debe realmente pues incorporar. Indispensable tener en cuenta pues, que está basada en los principios del aprendizaje vicario, ese aprendizaje observacional que nos decía entonces Albert Bandura, y que hay unos fundamentos teóricos. Lo primero es que el modelado se va a apoyar en lo que es el aprendizaje social, el aprendizaje vicario, entonces las personas aprenden o las personas aprendemos observando esas consecuencias de las acciones de los demás. También mencionábamos cuando estábamos hablando de Bandura lo que es la autoeficacia. Al observar un modelo que es exitoso, aumenta la creencia del paciente de su propia capacidad para ejecutar una conducta. También hay reforzadores vicarios, es decir, el observador es más propenso a imitar una conducta si observa que el modelo está siendo reforzado positivamente. De hecho, pues hay tipos de modelado. Lo primero es un modelado en vivo, donde el paciente observa directamente a una persona, puede ser un terapeuta, puede ser un familiar, puede ser un compañero de clase, un compañero de trabajo, lo observa realizar las conductas deseadas. También hay un modelado, ese es el modelado en vivo, un modelado simbólico, donde el paciente aprende, o más bien el aprendizaje se realiza a través de medios como videos, como grabaciones, como literatura, por ejemplo, y un modelado encubierto, donde no siempre se utiliza. Y en ese modelo encubierto es que el paciente imagina a una persona que quiera llegar a ser. La técnica del modelado es más eficaz en niños que en adultos, en niños y en adolescentes, y también con poblaciones que tienen dificultades a nivel, por ejemplo, cognitivo. Una variable del modelado es que, como les mencionaba, el modelado encubierto es muy utilizado en orientación en terapia familiar, donde es la observación del modelo a través de la imaginación. Hay unas características que son claves. Lo primero es que el modelo tiene que tener un reconocimiento para el propio paciente. Para el paciente debe ser válido, debe ser un factor de referencia. Se debe utilizar modelos con experiencia que ya sean, pues que ya tengan el comportamiento instaurado. El modelado entonces debe ser mayor de edad que el observador. Compartir alguna experiencia con el modelo aumenta esa probabilidad de imitación, y tanto las conductas de observación como las del observador como las del modelo deben estar reforzadas positivamente. La duración bueno, y otra cosa importante es que se ha utilizado en población infantil para reducir miedos, para incrementar la interacción social, por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista, mejorar esos hábitos de estudio, la ansiedad, por ejemplo, ante los exámenes, o la ansiedad ante extraños, y la duración de los efectos es larga si las imitaciones, pues que el modelo hace de la persona, pues se refuerzan de manera intermitente. Eso es muy importante tenerlo presente. Vamos a hablar del moldeamiento. Cuando hablamos de un moldeamiento, hablamos entonces que la idea es pues un reforzamiento de los pequeños pasos o aproximaciones que conducen a una conducta que es una conducta objetivo. Entonces, esta técnica, pues
Es importante principalmente porque es una de las más utilizadas en terapia cognitivo-conductual, en modificación de conducta. Es una técnica donde está basada en los principios del condicionamiento operante, como ya hemos visto incluso en la anterior, con Skinner. ¿Qué es la idea del moldeamiento? Es adquirir gradualmente una conducta compleja mediante el refuerzo que va siendo un refuerzo paulatino, un refuerzo progresivo en aproximaciones que son sucesivas hasta ya alcanzar la conducta objetivo. Es una técnica muy parecida al modelado, pero que se aplica cuando la conducta es mucho más compleja de adquirir. Hay fundamentos teóricos. Hay un reforzamiento diferencial y es que se refuerzan solo aquellas respuestas que se acercan progresivamente a esas conductas que son deseadas. Mm, Hay también una extinción de respuestas inadecuadas, es decir, las respuestas no se aproximan a las conductas objeto, pues que no se aproximan, realmente no reciben un refuerzo y que hay un encadenamiento conductual. Una vez adquiridas las aproximaciones iniciales, se van alcanzando, eh, pues, con otras respuestas hasta completar la conducta final. A través de esta parte del moldeamiento, debemos tener en cuenta que a través de ese reforzamiento de las aproximaciones sucesivas, se va alcanzando paulatinamente esa conducta meta final, a medida que se van reforzando y afianzando las aproximaciones. Acá es importante entonces mencionar que debemos tener claro también una topografía de cómo puede ser la configuración espacial, la forma, etcétera. Mirar la cantidad, la frecuencia de la duración de la conducta, la latencia del tiempo entre la presentación de las al finalizar, la intensidad, entonces es la fuerza física que necesita para llevar a cabo una conducta. Para que la técnica del moldeamiento sea efectiva, es necesario unos pasos importantes. Lo primero es definir la conducta objetivo, es decir, seleccionar la conducta meta, definirla de forma objetiva, clara, completa. eh, Luego, nosotros, bueno, y que acá debemos especificar con claridad la conducta que se desea instalar, una sola. Luego, identificar la línea base, evaluar ese nivel actual del paciente en relación con la conducta deseada. Posterior que se hace, se diseña una secuencia de aproximaciones sucesivas, es decir, dividir la conducta en pequeños pasos que son intermedios. Luego, ahí es donde llegamos a la aplicación de refuerzos diferenciales, reforzar cada paso que se acerque a la conducta meta y retire esa parte y se retira esa parte del refuerzo que no sean funcionales. Se da una generalización y un mantenimiento, es decir, asegurar que la conducta que ya el paciente aprendió se mantenga en diferentes contextos. Realmente cuando hablamos de una técnica de moldamiento se usa en muchos contextos, por ejemplo, para el aprendizaje de competencias, aprendizaje de habilidades motoras, deportivas, verbales, intelectuales, en trastornos, por ejemplo, de ansiedad, donde con esta técnica del moldeamiento en terapia cognitiva, la idea es ayudar al paciente con esa fobia social, a desarrollar habilidades de interacción social, en trastornos del espectro autista, entonces facilitar el aprendizaje de conductas comunicativas, buena respuesta social, también en habilidades sociales, como les mencionaba, entrenar progresivamente en conductas al paciente, como el contacto visual, una mayor asertividad y en trastornos conductuales, donde mejoramos el autocontrol con niños con dificultades en esa regulación emocional. Es una de las técnicas más utilizadas para, por ejemplo, adquisición de hábitos, higiene, control de impulsividad. También incluso es útil en problemas de tabaco, de alcohol,
de consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a ver entonces un video que va a reforzar mucho más esta técnica de lo que es el moldeamiento. Luego tenemos el encadenamiento, que es una técnica también cognitivo-conductual, igual a las anteriores, que está basada en ese condicionamiento operante, así como las anteriores, y que la idea pues del encadenamiento es que está basado en hacer un análisis de una conducta compleja en una secuencia de pasos más simples, los cuales entonces se aprenden y se refuerzan de manera que son progresiva. Se sabe entonces que toda conducta está compuesta por una secuencia de varias respuestas que siguen un orden y que forman una cadena como tal. Entonces la idea del encadenamiento es dar unas respuestas más individuales, es decir, volver una cadena de pasos, una pues una secuencia de pasos mucho más simples de una conducta que es compleja. ¿Cuáles son entonces los pasos o la secuencia del encadenamiento? Entonces tenemos encadenamiento hacia atrás, encadenamiento hacia adelante. Entonces, la idea es, del encadenamiento se puede hablar de tres tipos. Una presentación de una cadena total, donde se muestra la secuencia total que se requiere para llegar a la conducta meta. Entonces, la idea es entrenar a la persona en cada uno de los pasos que se deben realizar desde el primero hasta el último. En cada ensayo siempre se debe hacer un reforzador y se entrena todos los pasos de la secuencia. Luego tenemos un encadenamiento hacia adelante. Lo primero es que se le enseña el paso inicial de la cadena. Cuando ya ese paso inicial de la cadena, por ejemplo el paso 1, se realiza adecuadamente, ya se continúa al paso 2. Del paso 2, cuando ya el paciente lo logra hacer adecuadamente, pasamos al paso 3. Y luego tenemos un encadenamiento hacia atrás, que ahí están entonces pues definidos todos los componentes de la cadena. Acá el entrenamiento es que se realiza la conducta de atrás hacia adelante. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la secuencia que implica, por ejemplo, leer un periódico en digital. Lo primero es encender el ordenador, el computador. Lo segundo es abrir el navegador web, ya sea pues Google o cualquier otro navegador. Lo tercero es teclear el nombre del periódico que se quiere leer. Por ejemplo, esto para enseñarle a las personas ya de edad a cómo abrir pues algo en el computador. Lo cuarto es entrar en el periódico y lo que siempre vamos a hacer es reforzar. El reforzador ya es la conducta, leer el periódico. La presentación de la tarea total es así. Lo primero es encender, así paso a paso. Primero, segundo, tercero, más cuatro. El reforzador directo es leer el periódico. Encadenamiento hacia adelante, ¿cómo sería? El paso 1, pues ya cuando el paciente enciende el ordenador, ya se suma paso 1 más paso 2. Como ya el paciente lo hizo, encender el ordenador, pasa a abrir el navegador web. Luego el paso 3, que es encender el ordenador, luego tiene abrir el navegador, luego teclear el nombre del periódico. ¿Qué paso 4? ¿Cuál es el paso 4? Entonces, encender el ordenador, abrir el navegador, teclear el nombre del periódico y ahora sí, entrar en el periódico con un reforzador directo que sería leer ya el periódico como tal. Y el encadenamiento hacia atrás, miren que son los mismos pasos, solamente que pues ya empezamos desde el último paso hasta los primeros pasos. El último paso que sería entrar en el periódico, luego el paso 2 que sería teclear el nombre del periódico, luego
entrar en el periódico, sigue siendo el reforzador directo. Miren acá, entonces la persona lee el periódico, abrir el navegador y así sucesivamente, pero los pasos hacia atrás. El desarrollo de cadena de conductas, esta cadena de conductas debe llevarse a cabo siguiendo unas pautas importantes. Primero, identificar los componentes de la cadena. Se debe dividir esas unidades más simples. Miren, por ejemplo, tenemos acá una secuencia de pasos, una conducta, pero las dividimos paso a paso. En este caso son 4 pasos totales. Y esos 4 pasos totales, que no tienen mucha dificultad para el paciente, cada componente o cada conducta de esa cadena, se le debe enseñar desde el principio en la secuencia final, para que cada eslabón paso a paso sirva de estímulo pues discriminativo para el paso siguiente, paso 2 al paso 3, etc. Nos debemos asegurar de que en cada ensayo se entrenan todos los componentes que pues se han entrenado hasta el momento. Y el cuarto paso es utilizar el refuerzo, siempre el refuerzo, que es la conducta de leer el periódico, para la ejecución correcta de la tarea, esa parte del encadenamiento. ¿Cuáles son las diferencias entre el moldeamiento y el encadenamiento? Entonces, lo primero es que en la conducta final, en el moldeamiento hay una nueva conducta en alguna dimensión física, la duración, la frecuencia y la intensidad. Tenemos conductas intermedias que permiten la conducta final, que acá no son consideradas. ¿Cómo es la conducta final en el encadenamiento? Una nueva secuencia de respuestas con un estímulo claro que señala el final de cada respuesta y el comienzo de la siguiente. Acá la conducta final consiste en todos los pasos del encadenamiento. Acá no se tiene en cuenta en el moldeamiento. Recuerden que es solo la conducta final. En el encadenamiento sí, porque es una cadena compuesta por varios eslabones que son necesarios. Luego tenemos acá unos procedimientos generales de entrenamiento. En el moldeamiento no se requiere de un ambiente estructurado para poder emitir esa gama de comportamientos que se quiere tener en el paciente y se lleva a cabo hacia adelante, siempre hacia adelante, en un orden de vista o en un punto de vista natural de la conducta. Acá se puede llevar hacia adelante, hacia atrás, y el enlace de la cadena de conducta suele requerir un ambiente que sea semiestructurado o al menos estructurado. Otras consideraciones importantes que tenemos el moldeamiento. Acá implica algunos instigadores verbales, físicos, en pasos sucesivos, mientras que acá se utilizan instigadores verbales físicos, una guía física también, la atenuación. A veces se utiliza en el moldeamiento a través de esos pasos sucesivos. ¿Qué es la instigación y la atenuación? La instigación de la conducta puede utilizarse, por ejemplo, para solicitar que se lleve a cabo, no sé, a un niño pequeño que tome la cuchara porque va a comer. Entonces, son eh, guías para enseñar conductas a los pacientes mediante aproximaciones sucesivas o el encadenamiento cuando resulta muy difícil de adquirir en los pacientes. La idea de la instigación o la atenuación es facilitar mediante señales, mediante instrucciones verbales, mediante gestos, o que el terapeuta sea mucho más directivo o mediante ejemplos, que la conducta sea mucho más fácil llevar a cabo, que la conducta sea más fácil de aprender. Entonces los instigadores son estímulos antecedentes que pueden ser como instrucciones, gestos que ayudan a generar una respuesta en el paciente. Lo que les estaba mencionando con el bebé. Si yo quiero que un niño pequeño pues tome la cuchara porque va a comer, solicitarle que coja la cuchara. Eso sería un instigador verbal, una instrucción. Dar instrucciones verbales para que realice, por ejemplo, la conducta al paciente de cómo debe hacerlo.
como coger la cuchara, cómo se debe implementar realmente el coger la cuchara, o por ejemplo guiar físicamente la conducta, sostener por ejemplo el brazo del niño para ayudarle a llevarse la cuchara a la boca, o hacer que observe a otra persona, que acá volvemos a meter la técnica del modelo, del modelado, cómo hacerlo. Acá, esta investigación o esta atenuación lo que hace es que se lleva a cabo el proceso de moldeamiento, se lleva a cabo para que la conducta sea aprendida mucho más fácil. Entonces, al procedimiento sistemático de introducir las ayudas o instigadores para aprender una conducta, se debe también hacer una retirada gradual. Una vez que ya se consolida la conducta en un paciente, ya no se requieren los instigadores, ya se conoce como una técnica de desvanecimiento o ahí es donde está la técnica de atenuación. Es decir, los instigadores facilitan y sirven de una guía práctica para iniciar o llevar a cabo una acción y que pues realmente pueden ser un procedimiento de intervención por sí mismo, pero luego ya cuando el paciente ha tenido una generalización o un aprendizaje de conducta se debe retirar. Entonces, como en la instigación verbal, la finalidad es facilitar la emisión de la conducta que se da aun cuando las condiciones ambientales son propias. El poder del lenguaje para modificar la conducta, las instrucciones precisas, las instrucciones deben ser adecuadas. Hay unos obviamente prerequisitos que son necesarios básicos para comprender el lenguaje, que se quiere decir esto sí es muy importante antes de usar los instigadores y que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en esta orientación familiar, en ese entrenamiento de padres, en ese entrenamiento de hijos, por ejemplo, en esa parte más bien em, de modificación de conducta más desde el ámbito comportamental. Hablemos sobre las técnicas operantes para la reducción o la eliminación de conductas. Entonces acá es un bloque de técnicas donde igual seguimos con esa parte de técnicas operantes para reducir esas conductas que van a interferir en la vida cotidiana de un paciente, es decir, en su calidad de vida, ya sea social, ya sea escolar o ya sea familiar. Tenemos la extinción. Cuando hablamos de la extinción, hablamos de que, pues, la idea es basarnos de todas formas en esos principios del aprendizaje, donde toda la conducta en terapia cognitivo-conductual es aprendida gracias a qué? A esas consecuencias. Entonces, si una conducta deja de tener esas consecuencias, es decir, esos reforzadores, inmediatamente esa conducta va a dejar de realizarse porque ya no se ha aprendido. Ese es el principio básico de lo que es la técnica de la extinción en terapia cognitivo-conductual. Entonces, es eliminar una conducta que previamente ya el paciente aprendió, pero que aprendió a medida que tenía unos reforzadores instaurados. La extinción, entonces, en ese condicionamiento operante, y también podríamos decir que se usa con el condicionamiento clásico, siempre va a ser reducir conducta o eliminar una conducta si es posible. Acá lo que hacemos es retirar el refuerzo que mantiene la conducta. Entonces ya no se le da un refuerzo al paciente, sino que se retira un reforzador. Es útil especialmente en el tratamiento, por ejemplo, de ansiedad, de fobias, de adicciones, de problemas conductuales. Siempre la extinción se basa en esos principios de un aprendizaje que es asociativo, estímulo-respuesta, que ya hemos visto en el condicionamiento clásico y en el operante.
Entonces, hay un proceso o más bien un procedimiento de la extinción en terapia cognitivo-conductual. Lo primero siempre va a ser tener en cuenta cuál es la conducta, cuál es la conducta que yo quiero cambiar, qué conducta voy a modificar. Luego voy a determinar el refuerzo que mantiene la conducta. Igual eso también se hace en el análisis funcional, donde ya se analiza qué estímulos sociales, qué reforzadores materiales, qué reforzadores, por ejemplo, de los que ya hemos visto, están haciendo que esa conducta se perpetúe en el tiempo. Luego, ¿qué hacemos? Eliminamos el refuerzo, es decir, interrumpimos esa relación entre la conducta y el reforzador. Luego manejamos la exposición, o sea, una explosión de extinción. Al principio, la conducta puede aumentar en frecuencia o puede aumentar en intensidad antes de desaparecer. Entonces, es fundamental mantener la extinción hasta que la conducta ya haya disminuido. Luego fomentamos la conducta que queremos cambiar, es decir, una conducta alternativa. Reforzar esas conductas adecuadas que puedan sustituir, igual siempre es muy importante sustituir esas conductas que nosotros percibimos como problemáticas. También prevenimos la recuperación espontánea. Si la conducta, por ejemplo, reaparece, esa conducta ya previamente extinguida reaparece, mantener la estrategia para evitar su reinstauración. Eso es muy importante. Entonces, siempre para que la extinción es necesario que esté claramente identificados los reforzadores. Esto sí es muy importante, que sepamos cuáles son los reforzadores de la conducta y que se dejen de suministrar. También tener claro que hay características importantes en en el proceso de extinción. Primero, es que es gradual, no es de la noche a la mañana, va siendo gradual en cuanto a su efecto en la reducción de la conducta. No sería entonces una técnica más efectiva si queremos eliminar conductas que se quieren o que se necesitan eliminar inmediatamente. Por ejemplo, en las conductas de agresión o las conductas autolesivas para uno mismo, para los demás, no es la técnica idónea porque es de forma gradual. Lo que les mencionaba hace un rato, hay un estallido de la extinción. Entonces, lo primero es que tenemos un proceso de extinción que es gradual, luego tenemos un estallido de la extinción. Deme un segundo, conecto el computador. Luego tenemos un estallido de la extinción, es cuando se comienza un programa de extinción, la ausencia del reforzamiento de la conducta suele conducir a un incremento de la intensidad y de la frecuencia. Por ejemplo, pues, o sea, un ejemplo por todos es la rabieta o los gritos o pues como es la conducta de los niños en algunas ocasiones, por ejemplo en el supermercado, cuando quieren que les compre algo. Entonces, cuando esto ocurre, la madre, para que el niño de pronto no grite, no llore, le compra o le da lo que el niño desea para evitar de pronto un juicio social o que las personas lo observen. Cuando se comienza el programa de extinción de la por ejemplo, si se quiere cambiar en un niño los gritos, la rabieta, esa forma de manipulación, pues ya sabemos que la forma de conseguir lo que el niño desea es llorando, gritando. Entonces, cuando la madre vuelve y le da lo que desea, incrementa nuevamente las conductas, pues incluso ya hay pues los niños pueden tener tantos límites a veces difíciles de tolerar que gritar en la escalera pues va a ser difícil para ellos. Entonces, es importante aguantar el tiempo suficiente hasta que la conducta vaya decreciendo y se vaya dando la extinción. Luego tenemos una recuperación que puede ser espontánea, donde es una característica muy frecuente en el proceso de extinción, que después de que ya se hizo esta parte, incluso ya pasando el estallido de extinción, la persona entra a una, pues a un proceso de extinción que ya se da como tal, incluso
por falta de reforzamiento. Entonces acá aparece nuevamente la conducta, incrementa nuevamente la conducta. Entonces eso es importante tenerlo presente. La extinción no es solo útil para eliminar conductas que, como bien vimos, son conductas para el paciente desadaptativas, que son mantenidas, como les mencioné, mediante esos reforzadores positivos. También incluso puede ayudar a eliminar las mantenidas por los reforzadores negativos. Entonces, en este caso, las conductas a eliminar o reducir suelen ser conductas que permiten escapar o que permiten al paciente evitar situaciones adversas. Por ejemplo, ponerse a llorar para no ir al colegio, que es un ejemplo que dábamos hace un rato, pues es una conducta inadecuada que puede estar manteniendo, se puede estar manteniendo por reforzamiento negativo si al emitirla, por ejemplo, el niño logra dejar de ir al colegio, se escapa del colegio, de esa situación que le resulta aversiva, que le resulta desagradable o que no quiere. Entonces, en este caso, la extinción de la conducta desde el llanto, la idea es extinguir la conducta de llanto haciendo que sirva para evitar, pues que no sirva para evitar que el niño vaya al colegio y que permita también extinguir esa conducta. O, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, la exposición a la situación temida, por ejemplo, subir un avión, sin permitir reforzar la respuesta de evitación, la respuesta de escape. Entonces, no bajarse del avión porque le produce ansiedad, sino mantenerse allí, aunque le produzca ansiedad, va a implicar llevar a cabo un procedimiento de extinción del reforzamiento negativo que mantiene esa conducta de temor. El programa de economía de fichas. Entonces vamos a dejar hasta acá para que no quede corto el programa de economía de fichas y podérselos explicar bien. Y el día de mañana continuaremos entonces con esta parte de la economía de fichas. También vamos a ver un video concreto de cómo es la sobrecorrección, el castigo que a veces se utiliza también como forma de cambiar una conducta, el tiempo fuera de reforzamiento, vamos a ver el coste de respuestas, los contratos de contingencia que son importantes y las terapias y técnicas de exposición las veremos también mañana. Pero entonces que descansen muchísimo, recuerden repasar. Mañana también vamos a volver a trabajar con el material opcional, viendo entonces algunos casos puntuales, ya no de los modelos como lo hemos visto anteriormente, sino ya puntualmente de cada una de las técnicas de modificación de conducta, para que entonces lo tengan muy en cuenta. Espero que estén muy bien y que puedan descansar. Nos vemos entonces el día de mañana.